Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículos 1 al 12. En especial me voy a quedar con el versículo 3, porque es el versículo que hoy nos permite observar, dimensionar, sobre todo entender y discernir lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, en especial este tiempo de Adventus, parousia en griego, en latín, que quiere decir más que todo la venida, la próxima venida, la cercana venida, y en griego la verdadera presencia. Y por eso cuando toma uno el versículo 3 del capítulo 3 de San Mateo, pues se encuentra con algo supremamente sorprendente y muy llamativo, porque es entonces el recurso primario que Dios utiliza basándose en el profeta Isaías, es decir, en él empieza a estar la plenitud. ¿En quién? En Jesucristo el Señor. Y por eso entonces cuando lo toca uno y uno observa este versículo, se va dando uno cuenta de que entonces Dios lo que quiere es que cada uno de nosotros alcancemos la meta, que cada uno de nosotros vayamos por el camino que nos conduce a la salvación. Y por eso mire como dice entonces el versículo 3 del capítulo 3 de San Mateo, en español. Mire como dice: pues este es el anunciado por el profeta Isaías, cuando dice: voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando entonces uno lo trastoca y uno lo observa desde la acción de Mateo, desde el arameo y hebreo, una combinación entre arameo y hebreo, pues entonces Yahvé, Yeshua, ¿verdad? Entonces quiere decir, lo que está queriendo decir es que Yahvé es el que abre el camino, Yahvé es el que conduce el camino, Yahvé es el que nos lleva por el camino seguro, el camino concreto, certero, el camino en el cual ustedes y yo no nos vamos a desviar. Y entonces, ¿cuál es el camino? Se preguntaría uno, nos preguntaríamos cada uno de nosotros. El camino es Jesús. El camino entonces es Jesús. Y por eso lo diría más adelante el Evangelio de San Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero bueno, basémonos en este recurso de San Mateo, en este fragmento de San Mateo, que vuelvo y digo, está escrito en arameo y traducido de forma literal al griego, para poderlo entonces uno desmenuzar en cuanto a la profundidad, en cuanto al sentido de que tiene San Mateo. Y vuelvo y digo, me quedo con este fragmento, Mateo 3, versículo 3b: aparejad el camino del Señor, Yahvé Yeshua. Y mire como dice entonces en griego, esa es una cosa bellísima: Kyrios eudeseis poinete. Entonces está queriendo decir, nos está queriendo expresar, nos está queriendo como manifestar, dar a entender que entonces el camino seguro y certero es Jesús. Mire entonces, vuelvo y digo, tocando un poco del hebreo y el arameo, Yahvé Yeshua, y en griego, Kyrios eudeseis poiesete. Entonces nos está dando prácticamente las bases y las herramientas para que ustedes y yo entonces conozcamos el camino del Señor, podamos seguir el camino del Señor, que ustedes y yo podamos entonces conocer el camino que nos lleva a la salvación. ¿Y cuál es el camino? Entonces vuelvo y digo, Jesús, Yahvé Yeshua. Por eso entonces Isaías habla Yahvé Yeshua. Entonces está queriendo decir prácticamente que la acción de Yahvé, desde el hebreo y el arameo, como trastoca también San Mateo, la acción de Yahvé recae sobre un hombre. La acción de Yahvé recae sobre una persona, un ser específico, un ser concreto, seguro, certero, y que en él está la acción de Yahvé. Es decir, que sobre ese hombre recae la responsabilidad de ser como la guía, de ser como quien dice el referente, para seguir entonces el camino de Dios. ¿Y cuál es el referente? Jesucristo, Yahvé Yeshua. Acordémonos que Yeshua tiene una consonante, SHK, que quiere decir santidad, es decir, la santidad de Dios está en Jesús, es el mismo santo de Dios, es el mismo santo en el cual representa la misma, valga la redundancia, la santidad de Yahvé. Y entonces por eso uno debe entonces entrar a meditar, a discernir qué estamos haciendo ustedes y yo por seguir el camino que Jesús ha trazado, que primeramente el Padre ha trazado para con cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer o qué estamos haciendo para seguir ese camino, esa vía que nos lleva a la salvación? ¿Estamos ustedes y yo siguiendo los pasos de Jesús? ¿Estamos ustedes y yo siguiendo las enseñanzas de Jesús? ¿Estamos ustedes y yo siguiendo los mandamientos del Señor? Hay que preguntarnos si sí o si no.
si en realidad estamos creyéndole a Jesús, si en realidad estamos siguiendo sus pasos, si en realidad estamos siguiendo por ese camino que nos lleva a la salvación. ¿Qué es lo más importante de la vida de todo cristiano? Estar convencido de que Dios lo ama. Y si está usted convencido de que Dios lo ama, usted le responde a ese amor de Dios. Usted si está convencido que Dios lo ama y está seguro del amor de Dios para con su vida, usted es capaz de responderle a ese amor de Dios. Por eso cuando uno vuelve y digo, toca uno San Mateo, teniendo en cuenta el profeta Isaías, entonces uno se da cuenta que Mateo no está diciendo otra cosa, sino que sencillamente tengamos de referente a Jesucristo, Yahvé Yeshua, o sea, el referente en el cual Dios se posa sobre esa persona. Dios está en esa misma persona para que Él sea nuestro referente, para que Él sea nuestro guía, para que Él sea aquella persona que siendo Dios se hace hombre y nos muestra el camino para alcanzar la salvación. Y es una frase que San Ignacio de Loyola repetía mucho, sobre todo se la repetía a sus grandes amigos, decía, como dice el texto del Evangelio, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? A ustedes y a mí, ¿de qué nos sirve tener tantas cosas? A ustedes y a mí, ¿de qué nos sirve tener tanto dinero? ¿De qué nos sirve tener tantos títulos? ¿De qué nos sirve tener tantas propiedades, tantas cosas materiales, si al fin y al cabo cuando ustedes y yo entremos al juicio de Dios no nos va a servir absolutamente para nada siempre y cuando no lo hayamos puesto al servicio de Dios? A veces uno se pregunta, la gente, ¿por qué quiere tener tanto dinero? Si el tener tanto dinero es una grandísima responsabilidad y donde viene el pecado capital de la avaricia, del apego a las cosas materiales. Muchas personas que son ricas, o sea, ricas en el sentido material, tienen muchas cosas que no son capaces de desprenderse de aquello que a ellos les sobra y a algunas personas les falta. Entonces uno se pregunta, ¿por qué hay tanto egoísmo? Si es que el dinero Dios lo creó para que ustedes y yo lo compartamos, para que ustedes y yo entonces hagamos obras de caridad. Y por eso la Madre Teresa de Calcuta decía la famosa frase que ya ustedes muchos se deben saber: ama hasta que duela, y si duele es buena señal. ¿Por qué? Porque el amor no simplemente es un sentimiento, es una condición y es una decisión, una condición del cristiano. Usted ama porque Dios lo ha amado a usted primero. Y vuelvo al punto central de este texto del Evangelio: cuando usted ama y se siente amado por Dios, usted está condicionado y prácticamente usted se ve en la obligación, no en la necesidad, en la obligación de mostrar ese amor a los demás, porque se siente amado y se siente correspondido al amor y quiere que los demás también sientan ese amor de Dios. Por eso, importantísimo hoy, aquí junto con la Virgencita María, ella, fiel discípula y apóstol del Señor, que nos enseñe a meditar en este texto de este domingo, segundo de Adviento, Mateo 3, capítulo 3, cuando dice: enderezad el camino del Señor, aparejad el camino del Señor. ¿Qué estamos haciendo ustedes y yo entonces? Pensemos, meditemos y sobre todo, ese es un tiempo en el cual para que ustedes y yo podamos entonces hacer ese desprendimiento de las cosas materiales, ese desprendimiento de las personas, ese desapego a las personas, ese desapego a diferentes condiciones que obviamente por nuestra propia y débil condición humana a veces nos apegamos y tenemos que estar desprendidos porque nuestra meta, nuestro fin, como dice el texto del Evangelio, es seguir a Jesús. Y Jesús, como bien nos dijo y nos marcó el camino, Él es el camino, la verdad y la vida. El camino no es otra cosa sino seguir los pasos de Jesús. ¿Y cómo seguimos a Jesús? Negándonos a nosotros mismos, haciendo la voluntad del Padre y sobre todo amándolo a Él y amando a nuestros hermanos. Entonces hoy, segundo domingo de Adviento, preguntémonos: ¿amamos a nuestros hermanos? ¿Les servimos a nuestros hermanos? ¿Aparejamos el camino del Señor? Como dice en el texto hebreo, Yahvé Yeshua, quiere decir entonces allanar, alivianar. O sea, ¿les estamos haciendo a los demás posible el camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros? O sea, ¿usted está haciendo posible que los demás crean que Jesús está vivo por su testimonio? Como decía San Francisco de Asís, id y testimoniar el nombre de Jesús, y cuando sea necesario, utilizar palabras. ¿Estamos haciendo nosotros lo mismo? ¿Estamos con nuestro testimonio de vida haciéndoles posibles a los demás y que los demás crean que Cristo está vivo? Por nuestro testimonio, no por nuestras palabras, por nuestro testimonio, lo estamos haciendo posible. Pensemos, que la Virgencita María interceda por cada uno de nosotros, que nosotros estemos entonces cada día más pidiéndole al Señor la gracia para corresponderle a ese amor
y estemos convencidos de su amor para con cada uno de nosotros. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Hoy, indispensable, Santo Cristía, Santo Rosario, Visita del Santísimo, horas de caridad y confesión. Que esté muy bien, no se le olvide, como dice el texto original en hebreo y arameo, seguir los pasos de Jesús, aliviar el camino, es decir, que el testimonio de Jesús me impregne y que yo con mi testimonio impregne a los demás. ¿Lo estoy haciendo? Pregúntese y preguntémonos cada uno de nosotros. Feliz día, que esté muy bien.